Hola, hago esta serie de videos para explicar de manera amena y entendible la química orgánica. Espero con esto poder ayudar a más personas y tal vez exponer lo bonito de esta ciencia. Vamos a empezar con un poco de la historia de esta química. El nombre originalmente significaba el estudio de las sustancias derivadas de organismos vivos. Por tanto, estudiaba todos los compuestos extraídos de todo ser del que se pudiera extraer algo. Podríamos decir que era la bioquímica original. Por ejemplo, se referían a compuestos como el azúcar, la urea o el almidón, y se creía que para la formación de estos compuestos se necesitaba de una fuerza vital, algo muy parecido a la hipótesis de la generación espontánea para los microorganismos, pero con moléculas. Esta hipótesis se llama vitalismo. En consecuencia, si pensaban que la molécula había necesitado de fuerza vital, entonces era estudiado por la química orgánica. La química inorgánica, que también fue llamada química mineral, estudiaba gases, piedras, minerales y todos los compuestos que podían derivarse de ellos. Ya en el siglo XIX aparecieron los experimentos que mostraron cómo sí que era posible sintetizar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Uno de los más importantes, el experimento de Friedrich Wöhler en 1828. Demostró la síntesis de la urea a partir del cianato de amonio en ausencia de oxígeno y presencia de calor. Este último, al mismo tiempo, sintetizado a partir de amoníaco y ácido ciánico. La urea, extraída de la orina de gran cantidad de animales, era un compuesto del que se consideraba debía producirse por causa de pureza vital. La producción de urea a partir de compuestos inorgánicos fue tan revolucionaria que inspiró a varios otros químicos a sintetizar otros compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, finalmente refutando el vitalismo, por lo menos en el entorno científico. Seguro que a ustedes habrán escuchado a más de un familiar hablando sobre cómo las sustancias de origen natural son mejores que aquellas sintetizadas en un laboratorio, incluso cuando ambas son la misma molécula. Y la única diferencia podrían llegar a ser trazas de disolventes, que, según el caso, también podrían estar en las sustancias extraídas de fuentes naturales, o algunos productos secundarios que no hubieran sido eliminados. Algo que personalmente me gusta de la química orgánica, que la hace mi rama favorita de la química, es que todos nosotros estamos compuestos de moléculas complejas. La fisiología es en gran medida la interacción de moléculas complejas. Todas las funciones corporales requieren de gran medida de proteínas que se pliegan de formas específicas, solo por las interacciones intramoleculares. Hasta el más mínimo dato para producir un nuevo ser vivo está codificado en las moléculas de ácido desoxirribonucleico. Hasta las más mínimas características de las células dependen de las propiedades de los compuestos de los que estamos hechos. Primero haré un breve resumen de lo que se requiere comprender de la mecánica cuántica, que es muy sencillo. Todos los átomos están compuestos de protones y neutrones en el núcleo y electrones que se disponen en orbitales. Estos orbitales son en realidad funciones de distribución tridimensionales de la probabilidad de encontrar un electrón al evaluar su posición en el átomo. Cada electrón puede ser descrito por cada uno de esos 4 números cuánticos, NO principal, LO secundario, MO magnético y SO spin. N describe la lejanía de los electrones respecto del núcleo. L describe el tipo de orbital o función del orbital. Numéricamente puede ir de 0 a n-1, o también puede ser referido como S, P, D o F. Y el número m describe la orientación espacial del orbital, que numéricamente va de -L a +L. Todos los orbitales que tengan los mismos números n y l, pero difieran en m, tienen la misma energía, por lo que los electrones se reparten entre todos los orbitales con estos dos números. Esto es lo que también llamamos orbitales degenerados. Como describe el principio de exclusión de Pauli, cada orbital solo puede aceptar hasta 2 electrones, pues tienen la misma carga negativa, por lo que deben aparearse electrones con spin distinto, pero cambiar el spin requiere energía, y la naturaleza es, bastante floja, por lo que no se cambiarán spins hasta que no haya ninguna otra opción que requiera menos energía, como colocar un electrón en cada orbital degenerado antes de empezar el apareamiento. Los electrones van acomodándose según la regla de Aufbau, que es este diagrama que probablemente habrán visto antes. Recordemos entonces los números cuánticos n y l iguales implican la degeneración de los orbitales.
1s tiene un solo orbital con número m igual a 0. Lo mismo con 2s, pero los números n y l, 2p, ya son compartidos por tres orbitales, 2px, 2py y 2pz. Resolveremos un par de problemas antes de continuar. El primer problema nos dice: el nitrógeno tiene isótopos relativamente estables con vida media mayor a 1 segundo, con números de masa 13, 14, 15, 16 y 17, donde todos, excepto el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, son radiactivos. Calcule cuántos protones y neutrones hay en cada uno de los isótopos del nitrógeno. Como podemos ver en esta imagen, cada átomo tiene un símbolo químico visible en la tabla periódica. Un número másico representado como A, que es el número de protones más neutrones, y un número atómico que se representa como Z y corresponde al número de protones. El nitrógeno 13, al tener un número másico de 13 y un número atómico de 7, tiene por diferencia una cantidad de 6 neutrones. Al ir aumentando el número másico pero conservando el mismo número atómico, la única partícula que va aumentando en cantidad conforme se vuelven más pesados los isótopos son los neutrones. Por lo tanto, el resto de isótopos tienen la misma cantidad de protones, pero el nitrógeno 14 tiene 7 neutrones, el nitrógeno 15 tiene 8 neutrones, el nitrógeno 16 tiene 9 neutrones y el nitrógeno 17 tiene 10 neutrones. El segundo problema nos dice: escriba las configuraciones electrónicas de los elementos del tercer periodo de la tabla periódica. Bueno, primero tenemos al sodio con un número atómico 11. El primer orbital que debemos ocupar es el 1s, con spin de más un medio y de menos un medio. El que sigue en energía es el 2s, el spin de más un medio y el de menos un medio. Los siguientes orbitales 2px, 2py y 2pz tienen la misma energía, por lo tanto se les considera orbitales degenerados. Por lo tanto, primero hay que colocar los electrones con spin en más un medio, en 2px, en 2py y en 2pz. Es entonces cuando podemos empezar a colocar los electrones con spin de menos un medio, en 2px, en 2py y en 2pz. Y finalizamos con el último electrón que nos sobra, en 3s. Esto también lo podemos observar con la siguiente notación: 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2 y 3s1. Y debido a que desde 1s2 hasta 2pz2 tenemos la configuración electrónica del neón, podemos también denotarlo con la siguiente notación, que se llama notación de kernel, es decir, entre corchetes, el símbolo atómico del último gas noble, en este caso neón, y el electrón que nos falta, que sería 3s1. El siguiente sería el magnesio con número atómico de 2, y simplemente acabaríamos con 3s2, pues tiene el electrón en este orbital tanto con spin más un medio como con spin menos un medio. El siguiente elemento sería el aluminio con un número atómico de 13, y aquí empezaríamos a colocar el último electrón ya en el orbital 3px, simplemente con el spin de más un medio. El siguiente sería el silicio con número atómico de 14. El siguiente electrón correspondería al orbital 3py. El fósforo con número atómico de 15 tendría su último electrón con el spin más un medio en 3pz. El azufre con número atómico 16 empezaría a tener los electrones con spin menos un medio en estos orbitales. En este caso, la configuración electrónica nos quedaría como neón, 3s2, 3px2, 3py1 y 3pz1. El siguiente sería el cloro, con configuración neón, 3s2, 3px2, 3py2 y 3pz1. Y finalmente, el último electrón con spin de menos un medio en estos tres orbitales degenerados correspondería al argón, que es el siguiente gas noble. Entonces sería neón, 3s2, 3px2, 3py2 y 3pz2.
Esto, como podrán ver, tiene ocupados espines más un medio, menos un medio, ambos electrones de todos los orbitales que utiliza. Esto es propio de una configuración muy estable, en este caso de las más estables, que corresponden a los gases nobles.